Shalom Uraja, Talmidim, que el Señor les bendiga grandemente, paz y bendición para todos los alumnos de la Escuela de Tespe, curso medio en Teología. Y hoy estamos aquí entonces, perdón, una vez más para estar ya concluyendo el libro de Shemot, libro de Éxodo. Estaríamos entonces en lo que es la clase número 2 parte 2, ya porque ya vimos el libro de Bereshit, que es el libro de Génesis. Y hoy entonces estamos con el libro de Shemot, libro de Éxodo. Y estamos en la página número 19 y 20. ¿Ya? Muy bien, entonces página 19 y 20. En esta clase yo he añadido algunas cosas extras que no están en el material, así que no se sorprendan si no las encuentran, pero está, están aquí en el video, ¿ya? Así que ustedes presten atención a esto porque las preguntas de la prueba pueden salir de una de las clases ya presentadas en los videos. Bien, comenzamos así entonces. Página 19-20, libro de Éxodo, continuamos. Aquí hay una pregunta: ¿por qué Jehová manda a Moisés a quitarse las sandalias? Ya en el capítulo número 3 del libro de Éxodo, Shemot, encontramos entonces y vemos ahí el encuentro que Moisés tiene con Jehová, el Dios de Israel, el cual se presenta, se manifiesta entonces en la vida de Moisés. Hasta el momento Moisés no le conocía, le conocía en teoría, ya. Recordemos que su madre Jocabed se había encargado de instruirlo, ya, en la ley oral o la historia oral del Dios de Israel, ya. Pero Moisés no había tenido un encuentro con él. Entonces aquí Moisés tiene ese encuentro, ya, ve una zarza ardiendo que no se consume en el desierto y se acerca, entonces lógicamente le llama esto la atención. Ahora, ¿por qué le llama la atención una zarza? No era poco frecuente, no era poco común, ya, que hubiese zarza en esas partes del Sinaí ardiendo. Siempre, de hecho, habían zarzas debido a las temperaturas del desierto. Ya, los arbustos, las zarzas ardían. El tema era, lo que llama la atención de Moisés es que esta zarza arde pero no se consume, ya, sino que seguía ardiendo. Y cuando Moisés entonces se acerca, Dios lo manda, escucha la voz del Señor y Dios lo manda ya a quitarse las sandalias de sus pies. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón ya del por qué Dios manda que se quite las sandalias? Recordemos que Moisés no solo tenía una formación hebrea, su madre lo había instruido desde niño las costumbres hebreas por parte, ¿verdad?, de su madre Jocabed, sino también él tenía una formación egipcia. Ustedes recordarán también que cuando ya Moisés cumple una cierta edad en que es destetado, ya no depende más de la leche materna, es enviado con la hija del faraón que lo había encontrado en el Nilo y es formado en todas las artes y conocimientos de los egipcios. Por lo tanto, Moisés no solamente pensaba como un hebreo, sino también razonaba como un egipcio. Por lo tanto, razonaba también, ¿verdad?, como egipcio y ya sea un sacerdote o el propio faraón, ya el oficiante de pie ante el altar, cuando se encontraba delante de una divinidad o delante de un dios, tenía que permanecer, ¿verdad?, descalzo para no contaminar la escena con sus suelas. ¿Qué quiere decir esto? Moisés, ¿verdad?, razonaba, como dije anteriormente, como un egipcio. Y todo egipcio que se iba a presentar delante del faraón para solicitar algo al faraón, ya fuese un siervo, un esclavo, un ciudadano de pie, debía, cuando se paraba frente al altar del faraón, ya o del trono del faraón, tenía que ir descalzo, sacarse las sandalias. ¿Por qué? Porque se pensaba que el faraón, ¿verdad?, era un dios, era el dios Ra, el dios Sol, era hijo del dios Ra. Por lo tanto, era una divinidad. Y para presentarse delante de una divinidad, un egipcio tenía que quitarse las sandalias que llevaban puestas. ¿Por qué? Porque podía contaminar el piso, que también era sagrado, ya, de ese lugar. Entonces, Dios hace con que Moisés se quite las sandalias
de los pies para darle a entender de que él es Dios. Está delante, ¿verdad?, de una divinidad, ya, de un Dios lógicamente mayor que el de los egipcios que él conocía, ya, y que hasta el suelo que él estaba pisando, ¿verdad?, era un suelo kadosh, un suelo sagrado, ya. Es por esta razón entonces que Dios manda a Moisés que se quite las sandalias a sus pies para hacerle entender de que está delante de una divinidad mayor que la de los egipcios, ¿ya? Y que aún el suelo que él está pisando es sagrado. Delante de una divinidad egipcia no se podía estar calzado, pues el suelo era sagrado, ¿ya? Este entonces es la razón, y acá de hecho ustedes ven al costado derecho, ya, de la pantalla, de su pantalla, ven un jeroglífico, ¿verdad?, un dibujo de la época, donde vemos ahí que los individuos que están en pie delante del faraón, ya, el faraón está sentado y ese sol que usted, ese símbolo que ustedes ven ahí arriba, que es el símbolo del sol, ¿verdad?, representa la divinidad, a faraón como Ra, el dios sol, ya. Los que están de pie se encuentran, si ustedes se fijan bien en la fotografía, se encuentran descalzos. ¿Por qué? Porque están delante de una divinidad, ya. Esto es lo que Dios quiere hacerle entender a Moisés. Éxodo 3:5 dice: y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Ya? Entonces, esta es la razón, la verdadera interpretación, ¿verdad? Si vamos a analizar porque la Biblia no solamente se interpreta, ¿verdad?, de una forma literal, también hay que ver un trasfondo histórico, cultural, ¿ya? Y les vuelvo a repetir, Moisés no solo tenía una mentalidad hebrea, ya una formación hebrea, sino que también, y esto muchas veces nosotros como cristianos, como predicadores, maestros, si quiere llamarle así, de la escuela dominical o del instituto bíblico, a veces nos olvidamos que Moisés no solo tenía una formación hebrea, sino también egipcia, tenía una mentalidad egipcia porque había sido formado en las escuelas egipcias de la época, ¿ya? Muy bien. Su partida a Egipto, capítulo 4. Bueno, después que Dios se le aparece ya a Moisés en la zarza, lo comisiona entonces para ir a Egipto. ¿Para qué? Con la finalidad de liberar a su pueblo, de liberar a Israel. Ya dentro del plan de Dios, del proyecto de Dios ya que Dios había preparado, ese era el propósito principal por el cual entonces Dios comisiona a Moisés, ¿ya? Y lo manda a Egipto para que libere a su pueblo, a su primogénito, al pueblo que él había elegido por elección, ¿ya? Dice acá, para que Faraón se hiciera una idea verdadera de la solemnidad del mandato divino, Moisés tenía que hacerle saber no solo la relación de Yahvé con Israel, sino también el juicio al que sería expuesto si se negaba a dejar ir a Israel. La relación que mantendría Israel con Yahvé fue expresada ya por Dios con las palabras: Israel es mi primogénito. Ya, miren, estas palabras son importantes. Cuando Moisés se va a presentar delante del faraón, tiene que hacerle entender a faraón que Israel, para Dios, para Adonai, para Yahvé, como usted quiera llamarlo, ya, no era un pueblo más. Israel era un pueblo especial para Dios, ¿ya? Israel representaba su pueblo elegido por elección, ¿ya? Dios había escogido a Israel de entre muchas naciones de la época que eran mucho mejor que Israel, ¿verdad? Pero lo había escogido a ellos para ser su especial tesoro, como vamos a ver más adelante, su especial posesión. Por lo tanto, Israel tenía una intimidad, una relación muy cercana con Dios. Y Moisés tenía que hacerle saber esto al faraón, que él iba para liberar a un pueblo que para Dios, que para Yahvé, era un pueblo especial, era su primogénito, ¿ya? Israel era hijo de Dios en virtud de su elección como pueblo de su posesión, dice. Vamos a ver Deuteronomio, ¿ya? Capítulo 14, ¿ya? Versículo 1 y 2. Veamos entonces Deuteronomio capítulo 14, verso 1 y 2. Dice: hijos soy de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único,
de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces aquí, eh, en el libro de Deuteronomio, Dios le está dejando claro a Israel que él tenía que ser un pueblo diferente, ¿ya? Tenía que ser un pueblo diferente en toda su forma de vivir. No podía estarse, ¿verdad?, haciendo marca en el cuerpo, tatuaje, sajándose por causa de los muertos, como era costumbre de la época. Ya el tema, hermano, de hacerse tatuaje, de hacerse corte en el cuerpo, ¿verdad?, no es algo nuevo, es algo que ya se practicaba. Vemos acá desde la época ya de Moisés, ¿ya? Entonces, Dios le hace entender a Israel, por medio de sus mandamientos, que ellos tenían que ser diferentes. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo único, ¿ya? Entonces, Moisés tenía que hacerle ver al faraón esto, de que él no iba a liberar a cualquier pueblo, estaba liberando a un pueblo con el cual Dios tenía un propósito, con el cual Dios tenía una intimidad, una comunión. Esta elección comenzó con el llamado de Abraham para ser el padre de la nación en que serían benditas todas las familias de la tierra. Sobre la base de esta promesa, que ahora debía llevarse a cabo en la simiente de Abraham por la liberación de Israel, la nación de Israel ya es llamada hijo de Yahvé, aunque fue por medio de la conclusión del pacto en Sinaí que fue exaltado por primera vez a ser posesión de Yahvé sobre todas las otras naciones. ¿Ya? O sea, se vino a ratificar, ¿verdad?, la elección de Dios hacia Israel a los pies del Sinaí, cuando ellos reciben la ley. Dios les dice, ¿verdad?, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todas las demás naciones de la tierra. Ustedes van a ser un pueblo especial, escogido. ¿Ya? Entonces, ¿desde cuándo comenzó esta elección de Dios para con Israel? Desde cuando Dios llama a Abraham. ¿Ya? Abraham para ser padre de una nación escogida, de una nación especial. ¿Ya? Y se viene a ratificar esto ya a los pies del monte Sinaí entonces. ¿Ya? Entonces, Moisés tenía esta misión, no solo de liberar a Israel, sino también hacerle entender al faraón, ¿ya?, y a todo Egipto, de que Israel no era un pueblo cualquiera, Israel era un pueblo especial, era un pueblo escogido. ¿Ya? Esto también se puede aplicar a nuestras vidas espirituales. Como iglesia del Señor, como hijos de Dios, no somos cualquier pueblo, ¿ya? Somos un pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio. ¿Ya? Somos un pueblo especial, escogido por el Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Ya? De las tinieblas su luz admirable, dice la palabra del Señor. Y en Éxodo capítulo 4, verso 24 al 26, encontramos una de esas cosas, ¿verdad?, que son extrañas, ya son media extrañas, ya que si no la estudiamos a profundidad y no tratamos de entender el por qué, quedamos con la duda. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 4, versos 24 al 26, que cuando una vez que Moisés, ¿verdad?, recibe la comisión, parte con Séfora y con sus hijos para Egipto, y en el camino dice la palabra del Señor que Jehová Dios sale para matarlo. ¿Ya? Vamos a Éxodo capítulo 4, verso 24 al 26. ¿Ya? Y parece extraño, se pregunta, bueno, si Dios lo está mandando a Egipto para liberar a su pueblo, ¿por qué en el camino él mismo sale a matarlo? ¿Ya? Le sale al encuentro para matarlo. ¿Mm? Dice Éxodo capítulo 4, verso 24 al 26. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: la verdad, tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. O sea, esto es extraño, ¿verdad? Así que en el camino, cuando Moisés posiblemente paró en una posada, porque era un viaje largo que muchas veces se hacía a través, ¿verdad?, de burro, a pie. Pararon una posada y dice que Jehová le salió al encuentro. El propio Dios que lo estaba comisionando, que lo estaba mandando para Egipto, sale a matarlo. ¿Cómo es así? Dice, buscó matarlo. No se dice, ¿verdad?, de qué manera. Si fue hiriéndole con una enfermedad fatal, o lo que es más probable, por algún acto procedente directamente de él. ¿Ya? Tal vez Moisés se enfermó y Séfora, ¿verdad?, se dio cuenta que era el Dios mismo que estaba saliendo al encuentro, en contra de él. Ya, ahora, ¿por qué? ¿Por qué amenazó, verdad, la vida de Moisés, Dios?
Esta hostil actitud por parte de Yahvé fue ocasionada por su negligencia en circuncidar a su hijo, porque tan pronto como Séfora cortó, circuncidó el prepucio de su hijo con una piedra, dice que Yahvé o Jehová lo dejó ir. Ya, entonces aquí había un problema, por decirlo así, matrimonial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que eh, eh, Moisés, ¿verdad?, conocía al Dios de Israel por su madre y sabía que tenía que guardar el pacto, la señal del pacto, que era la circuncisión. Recordemos que la circuncisión fue dada en la época de Abraham, ¿ya? Por lo tanto, Israel tenía conocimiento, tenía noción de que a partir del octavo día que un niño nacía tenía que ser circuncidado. ¿Por qué? Porque esto era una señal del pacto que Dios, de la relación que Dios tenía con su pueblo Israel. Y cualquiera que no observara ya esta ley, este mandamiento de parte de Dios, tenía que ser cortado inmediatamente de la tierra, no hacía parte de la nación de Israel, ya a pena de muerte. Entonces, Moisés, ¿verdad? Seguramente para no entrar en un conflicto con su esposa, porque su esposa, recordemos ustedes que era madianita, ya posiblemente no estaba de acuerdo con este ritual, por decirlo así, ya que era circuncidar al niño, ya lo encontraba tal vez muy sanguinario, no sé. Tal vez Moisés dejó pasar esto por alto, ¿verdad?, para no tener problemas con su esposa, y dice entonces que en el camino Dios le sale al encuentro para matarlo, ¿ya? Ahora, aunque Moisés probablemente había omitido la circuncisión por causa de su esposa Madianita, quien se resistía a tal operación sangrienta, había sido culpable de un crimen capital, el cual Dios no podía pasar por alto en el caso de aquel a quien había escogido para ser su mensajero, en el establecimiento de su pacto con Israel. O sea, vemos acá que a pesar de que Moisés, ¿verdad?, tenía un llamado, una comisión de parte de Dios, Dios no dejó pasar por alto esto. ¿Por qué? Porque él tenía que ser ejemplo ya de como siervo de Dios, ¿verdad?, en observar todos los mandamientos de parte de Dios. Y uno de esos mandamientos para con Israel era la observación del pacto, ya de la circuncisión. ¿Cómo Moisés iba a llegar allá a decirle, verdad, observen todos los mandamientos, circunciden a sus hijos? Y él no había circuncidado, verdad, a uno o tal vez a dos de sus hijos. Es por eso que Dios le sale al encuentro al punto, verdad, de querer matarlo. Su esposa Séfora se da cuenta de esto, verdad, y ella es quien realiza lo más anecdótico. La anécdota de esto, verdad, es que quien realiza la circuncisión no es Moisés, sino que es la propia Séfora, para salvar la vida de Moisés. ¿Ya? Y esto nos deja una enseñanza maravillosa, ¿verdad? Que con Dios no hay regalones, ¿ya? Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, manda que todos observen sus mandamientos, ¿ya? Independiente de la posición que tengan. Moisés era el gran Moshe Rabenu, ¿verdad? Era el gran Cohen, el gran sacerdote, pero aún así Dios estuvo a punto de matarlo si él no obedecía, si él no observaba este mandamiento, esta ordenanza del Señor. Entonces, delante de Dios, no importa la posición eclesiástica que tengamos dentro de la iglesia, si desobedecemos, ¿verdad?, tenemos que atenernos a las consecuencias, tenemos que atenernos, ¿verdad?, a la corrección de Dios. Bien. Y llegamos al capítulo 7 al 11, donde observamos entonces que una vez que Moisés ya llega a Egipto, se presenta delante del faraón, entonces vienen lo que son las plagas. Las plagas fueron la respuesta de Dios a la pregunta de faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Una vez que Moisés se presenta delante del faraón y le hace saber que Jehová Dios que lo está mandando, ¿verdad?, para liberar a su pueblo Israel, a su primogénito, ya el faraón hace una pregunta: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Ya parece hasta arrogante la pregunta de faraón, ya, pero en la realidad el faraón no conocía a Dios, no conocía a Jehová, como muchas personas hoy, ya. Muchas personas hoy no conocen al Señor. Saben de muchas cosas, ¿verdad? Saben de ciencia, de tecnología, de computación, de muchas cosas, pero no conocen quién es Dios. Ya, lo mismo pasaba con Faraón. Otra cosa tenemos que tomar en consideración, de que Faraón estaba rodeado de dioses en Egipto. En Egipto había tantos dioses como lo hay hoy en la India, ¿ya?
Entonces por eso él pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jehová para que yo le haga caso? Oiga su voz. Entonces, Dios a través de las plagas ya se da a conocer al faraón. Ya le muestra al faraón quién es él. Que él no es un Dios más de los tantos que ellos tenían en Egipto. Cada plaga fue por otra parte un desafío, dice, a los dioses egipcios. Y una censura a la idolatría. ¿Ya? O sea, las plagas tenían ese propósito entonces. Ya de desafiar a los dioses de los egipcios, de demostrar que Jehová Dios tenía más poder que los dioses de los egipcios. Y también censurar lo que era la idolatría, ya porque los egipcios eran tremendamente idólatras. Los egipcios rendían culto a las fuerzas de la naturaleza, tales como el río. Recordemos que adoraban el dios Nilo. Ya, de hecho, en una de las plagas, cuando Moisés convierte las aguas del río Nilo en sangre, es un desafío al propio dios Nilo. Y el faraón se encontraba justamente en el río Nilo. ¿Ya? Un desafío contra el dios Sol, dios Ra, contra la luna, la tierra, el toro y muchos otros animales. Entonces, cada plaga era un desafío contra, ¿verdad?, los dioses egipcios. Dios le estaba mostrando al faraón que sus dioses eran impotentes delante de él. Ahora, las deidades egipcias quedaron en evidencia de ser impotentes ante Jehová, no pudiendo proteger a los egipcios ni intervenir a favor de nadie. Ya, o sea, cada plaga ya era un desafío y Dios mostraba su poder. Vemos entonces la dureza del faraón. Dice la palabra del Señor que el faraón endurecía su corazón. Ya, en cada plaga que Dios mandaba, el faraón mandaba a buscar a Moisés, Moisés oraba por él, pero cada vez más el faraón endurecía su corazón. Con denuedo Moisés y Aarón se presentaron en la sala de audiencia de faraón y le comunicaron la demanda de Jehová. ¿Por qué exigió Dios de faraón solamente el permiso de que su pueblo fuera al desierto para celebrar fiesta por 3 días? ¿Ya? La primera demanda que hace entonces Moisés, ¿verdad?, cuando se presenta ante el faraón, le dice: dejaré a mi pueblo Israel, a mi primogénito, para que me celebren fiesta ya en el desierto, camino de 3 días. ¿Ya? ¿Por qué por qué Moisés no fue sincero con él, verdad? Le dijo de una al faraón: oye, quiero que deje ir a Israel porque nos vamos a ir y nos vamos a ir por siempre. Sino que Moisés, ¿verdad?, comienza con una petición sencilla. Simplemente le dice: queremos salir de Egipto, ¿verdad?, camino 3 días para celebrar fiesta en el desierto. ¿Ya? ¿Por qué es esta petición tan sencilla? Cuando pensaba efectuar su salida permanente, ¿por qué razón? Porque dice acá, ¿verdad?, Dios probó al rey con una petición pequeña, sabiendo de antemano la dureza de su corazón. Ya, o sea, Dios lo probó, ¿verdad? Dios probó al faraón con una petición sencilla: dejar ir a Israel camino de 3 días para celebrar fiesta en el desierto. No le dijo que se iban a ir permanentemente, dando a entender así, ¿verdad?, de que iban y volvían. Pero Dios sabía de antemano, porque Dios es Dios, ¿verdad?, omnisciente, que el faraón se iba a negar. ¿Ya? Dios conocía la dureza de corazón del faraón. Faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Los faraones, ¿verdad?, en la época eran vistos como hijos de Ra, el dios solar de Egipto. De manera que Faraón se consideraba a sí mismo un dios. No tardó en comunicar a Moisés y a Aarón que no le inspiraba respeto alguno, ni ellos ni Jehová. O sea, tenemos que entender, ¿verdad?, el contexto. El faraón de niño había sido criado en las costumbres egipcias y le habían colocado en su mente de que él era un hijo de un dios. Por lo tanto, él se sentía un dios. Y ahora cuando viene alguien y dice: oye, deja ir a mi pueblo Israel porque Jehová mi Dios es mayor que tú dioses, que tú mismo incluso como Dios, entonces él no aceptaba esto. Por eso él dijo, ¿verdad?, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Si yo también soy Dios. ¿Ya? Por eso, ¿verdad? Ahí entonces la razón de la dureza del faraón, de no querer, ¿verdad?, dejar ir a Israel. ¿Ya? Vemos entonces el punto número 2, en el capítulo 7 al 11, que Dios envía entonces las plagas. ¿Ya? Envía 10 plagas, bendito sea el Señor, para poder hacerle entender al faraón entonces que Jehová era mayor que su Dios y que aún él
Y una de las palabras hebreas que se traduce como plaga en el Éxodo, ya significa dar golpes o herir. ¿Ya? Eso significa la palabra hebrea para plaga. ¿Ya? Significa dar golpes o herir. O sea, eh, imaginemos que Faraón, ¿verdad?, era como una roca, ¿ya? Como una piedra dura. Cada plaga, ¿verdad?, era un martillazo de Dios. Cada plaga, ¿verdad?, era un golpe que Dios le mandaba a fin de quebrarlo. ¿Ya? Porque si usted, veamos los escultores cuando trabajan con piedra, con mármol, ¿qué es lo que hacen? Van con un martillo, ¿verdad?, golpeando la piedra. Aparentemente la piedra no se va a romper, pero tanto golpe, ¿verdad?, seguido, continuamente, hacen con que la piedra, ya, y el propio mármol se quebre. Y en este caso, eso es lo que Dios estaba haciendo, Jehová Dios, mandando plaga, dando golpe, hiriéndolo, de manera que el faraón fuese quebrantado, su orgullo, su ego, ya ¿cuánto se llama? Su mentalidad, su filosofía fuese quebrada. Otros dos vocablos describen las plagas como señales y juicio. Así que las plagas fueron tanto señales divinas que demostraron que Jehová es Dios supremo, como actos divinos por los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó a su pueblo. De hecho, si vemos Éxodo capítulo 11, veamos, Éxodo capítulo 11, el versículo número 10, ¿ya? Dice, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios, dice, ¿ya? O sea, son señales, prodigios, delante del faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera a su país. Cuando habla de prodigio, ¿está hablando de qué? Está hablando de cosas sobrenaturales, cosas que están, verdad, fuera de lo natural, ya, de la lógica. Esto es lo que Dios hizo. Entonces las plagas eran eso, eran golpes a fin de ir quebrando la voluntad, ¿verdad? La altivez, la arrogancia, la mentalidad del faraón. Entonces Dios envía 10 plagas, 10 señales, ya, 10 golpes, a fin de quebrantarlo. Estamos en la página número 20. El orden de las plagas es el siguiente, ¿ya? El agua del Nilo se convierte en sangre, capítulo 7, verso 14 al 25. Fue un golpe contra el dios Hapi, el dios de las inundaciones del Nilo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, ellos pensaban en la cosmovisión, ¿verdad?, religiosa egipcia, el Nilo era un dios, ¿ya? Era un dios. Por lo tanto, la plaga, la primera plaga, ya, contra el Nilo, convertir el Nilo en sangre, es un golpe contra el dios Hapi, el dios de las inundaciones del Nilo. Ellos pensaban que el dios Hapi, ¿verdad?, era el dios que hacía con que el Nilo se inundase, ¿verdad?, y hiciese crecer las cosechas, ¿ya? Después, el número 2, la tierra se infestó de ranas, la segunda plaga, capítulo 8, verso 1 al 15. Los egipcios relacionaban las ranas con los dioses Hapi y otros, ¿ya? Entonces, por lo tanto, también, ¿verdad?, era un golpe a otro dios más que tenía. La plaga número 3, la plaga de piojo, tal vez mosquito, capítulo 8, verso 16 al 19. El polvo de la tierra, considerado sagrado en Egipto, fue convertido en insecto muy molesto, ¿ya? Plaga número 4, enormes enjambres de mosca, tábano, llenaron Egipto, capítulo 8, verso 20 al 32. Debe haber sido un tormento para los egipcios. Número 5, murió el ganado, capítulo 9, verso 1 al 7. Amón, el dios adorado en todo Egipto, era un carnero, animal sagrado, ¿ya? En el Bajo Egipto se adoraban varias deidades cuyas formas eran de carnero, de macho cabrío o de toro, ¿ya? Como dijimos anteriormente, ellos adoraban también los animales, ¿ya? El ganado, y Dios hirió entonces el ganado para demostrarles que eran animales, pues, no eran dioses. Sexta plaga, las cenizas que los sacerdotes egipcios esparcían como señal de bendición produjeron úlceras dolorosas, capítulo 9, verso 8 al 12. ¿Ya? Séptima plaga, la tormenta de trueno, rayo y granizo. Devastó, dice, la vegetación. Destruyó las cosechas de cebada y lino y mató los animales de Egipto. Capítulo 9. Esta clase de tormenta era casi desconocida en Egipto. El vocablo trueno, en hebreo, significa literalmente voces de Dios. Y aquí se insinúa, ¿ya?, que Dios hablaba en juicio. ¿Ya? De hecho, la palabra, ¿verdad?, hebrea para trueno es barak, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso?
ya quiere decir voces de Dios. O sea que cuando tronaba, ¿verdad?, sobre Egipto se escuchaban voces, que eran voces de juicio, era el propio Dios hablando. Los egipcios que escucharon la advertencia misericordiosa de Dios salvaron su ganado. ¿Ya? Bien, página 20-21. Octava plaga, la plaga de langosta traída por un viento oriental consumió la vegetación que había sobrevivido de la tormenta de granizo. Capítulo 10. Los dioses Isis y Serafi, que supuestamente protegían a Egipto de las langostas, se vieron impotentes. Novena plaga, las tinieblas sobre el país fueron un gran golpe contra todos los dioses, especialmente contra el dios Ra, el dios Sol, ya porque se oscureció, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, durante 3 días. Ya no se vio luz del sol. Entonces esto era un ataque directo contra el dios Ra, contra el propio faraón, porque él era considerado hijo de Ra, ya quien iluminaba, ya por decirlo así, a Egipto. Y aquí Dios le demuestra entonces que él es simplemente entonces un ser humano y no un dios. Los luminares celestes, objeto de culto, eran incapaces de penetrar la densa oscuridad. Fue un golpe directo contra Faraón mismo, supuesto hijo del sol. Y por último tenemos entonces en el capítulo 11 y 12 ya, ¿verdad? Ya con este último golpe, ya, o herida, Dios quebranta totalmente, vemos acá la voluntad del faraón, ¿ya? El ego del faraón es quebrado. Vemos la muerte de los primogénitos. Muere, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Todo primogénito, ya, de los animales y de la casa de los egipcios. Ya, esto fue, hermano, terrible, terrible. Esta última plaga fue una plaga terrible, ¿verdad?, que termina por ya convencer al faraón de que está delante de una divinidad mayor, ya de que está delante de un Dios mayor y que tiene que dejar ir a Israel de Egipto. Egipto había oprimido al primogénito de Jehová y ahora ellos mismos sufrían la pérdida de todos sus primogénitos. Ya realmente los egipcios habían oprimido ya a Israel con mucha dureza. ¿Ya? De hecho, la palabra Egipto es una palabra, ¿verdad?, traducida al español, que no es la palabra correcta que aparece en la Tanaj, ¿ya?, en la Biblia hebrea, si ustedes quieren llamarla así. La palabra que los hebreos usaban para Egipto era Mizrayim, ¿ya? Mizrayim, que viene de la raíz tesara, en hebreo, que quiere decir aflicción, dolor, ¿ya? Por lo tanto, Egipto para los hebreos, ¿verdad?, era tesara, era un lugar de aflicción, de dolor, y los egipcios habían oprimido mucho durante 400 años a los hebreos, al punto que muchos habían muerto, hermano. Recuerden ustedes que el faraón, cuando nace Moisés, manda que los primogénitos, ya varones, sean echados al Nilo. Por lo tanto, los egipcios habían matado muchos primogénitos. Y aquí Dios, ¿verdad?, viene y los castiga de la misma forma a los egipcios, matando a todos los primogénitos de la casa del faraón, ¿verdad?, y de los egipcios. ¿Ya? Observaciones sobre las plagas. Se calcula que el periodo de las plagas duró un poco menos de un año. ¿Ya? Aproximadamente eso es lo que duraron las 10 plagas, ¿verdad? ¿Ya? Este desafío entre Dios y los dioses egipcios y el faraón. Un año aproximadamente. Las primeras 3 plagas, ojo con esto es importante, las primeras 3 plagas, sangre, rana y piojo, cayeron tanto sobre Israel como en la tierra egipcia, pues Dios quiso enseñar a ambos pueblos quién era Jehová. Entonces esto es importante porque de repente hay predicadores que dicen ninguna plaga cayó sobre Israel. No es así, las primeras 3 plagas cayeron tanto sobre hebreo como egipcio. Ahora usted se preguntará por qué. Si Israel era su especial tesoro, ¿verdad? Los hebreos eran, se supone, protegidos por Dios. Porque Dios tenía que mostrar también no solo su poder a los egipcios, sino también a los hebreos. Porque habían hebreos que dudaban, por mano. ¿Ya? Imagínense usted, de repente, después de 400 años de esclavo, aparece un hombre diciendo, hoy Dios se me apareció en el Sinaí, en una zarza de fuego, y me mandó a librarlo. ¿Será que ellos iban a creer así? No, pues tenían que experimentar entonces algo de las plagas para entender de que el Dios, el cual Moisés le estaba predicando, le estaba hablando, era el Dios, era mayor que los dioses egipcios. Por lo tanto, las primeras 3 plagas, sangre, rana y piojo, las experimentaron tanto los hebreos como los egipcios. ¿Ya? Pero los siguientes azotes o plagas castigaron solamente a los egipcios, para que supieran que el Dios que cuidaba a Israel era también
el soberano de Egipto y más fuerte que sus dioses. ¿Ya? Esto es importante, hermano, ya que ustedes lo sepan, para que ustedes no vayan a decir alguna vez predicando que ninguna plaga tocó a los hebreos, porque no es así. Las primeras 3 plagas sí tocaron a los hebreos, ¿ya? Pero era con la finalidad de mostrar Dios su poder tanto a egipcios como los hebreos, ¿ya? Bien. Las plagas fueron progresivamente más severas hasta que por poco destruyeron a Egipto. Ya fueron muy severas. La última plaga, principalmente la muerte de los primogénitos, ustedes se imaginarán, pues, ya que se les muera un hijo, aún incluso al propio faraón, ya fue tremendo, fue tremendo. Bueno, tenemos acá entonces en el capítulo 12 ya eh, la última plaga y final, el último azote, ¿verdad? O herida final que Dios manda contra los egipcios y el propio faraón para que finalmente entonces deje ir a su pueblo. Aquí vemos, ¿verdad?, la última plaga, que es la plaga de los muerte de los primogénitos, ¿ya? Y la celebración por primera vez de la Pascua para los hebreos. Ellos nunca habían celebrado la Pascua y aquí entonces Dios les da la orden de que ellos celebren la Pascua, ¿ya? Ahora, ¿qué es la Pascua? ¿Ya? Esto es importante también porque a veces el tema, estas fiestas religiosas, ¿verdad?, se han transformado hoy en tema de consumo, ¿verdad?, de chocolate y de muchas cosas, ¿ya? Por lo general hay cristianos incluso dentro de la iglesia que asocian la Pascua con ¿cuánto se llama? Con regalos de chocolate, ¿verdad? De conejito, y no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que es la Pascua? Del capítulo 12 de Éxodo. La Pascua es para Israel lo que el día de la independencia es para una nación, ¿ya? Y más aún dice, ¿ya? Entonces la Pascua, ¿verdad?, viene siendo el día de la independencia para Israel. Israel fue esclavo durante 400 años en Egipto. Y la Pascua, ¿verdad?, marca el primer día de la nueva vida de ellos como nación libre, como pueblo libre, después de haber sido esclavo. Por lo tanto, ¿verdad?, la Pascua viene siendo la independencia para una nación. Viene a representar el último juicio sobre Egipto y la provisión del sacrificio pascual. Hicieron posible la liberación de la esclavitud y su peregrinación hacia la tierra prometida. ¿Ya? Entonces, esto celebra en verdad en Israel en esta época, en esta fecha. La Pascua, ¿verdad?, viene siendo el día de la independencia en que Dios libera a su pueblo. Ya manda con que Moisés y el pueblo de Israel entonces marquen las dinteles de la puerta, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, el heridor, dice la escritura, ya, pero Dios iba a pasar por encima de la casa de los hebreos. ¿Por qué? Porque tenían la marca de la sangre del cordero pascual que se comía en la cena en esa noche, ya. Entonces, en cierta manera, esta sangre, ¿verdad?, los protegía, era una marca de protección que tenían los hebreos. Entonces, eso se celebra, en verdad, se celebra en la Pascua. La Pascua, ¿verdad?, es, según el Nuevo Testamento, un símbolo profético de la muerte de Cristo y la salvación y del andar por fe a partir de la redención. ¿Ya? O sea, para nosotros, ¿verdad?, los cristianos, la Pascua representa, ¿verdad?, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y la liberación de nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios. La liberación de la condenación, de la muerte eterna y del pecado. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 5 dice el apóstol Pablo, versos 6 al 8, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí el apóstol Pablo está haciendo alusión, ¿verdad?, a esta fiesta, que es la Pascua. Habla de los panes sin levadura. Recordarán ustedes que cuando Dios manda a Israel que celebre la Pascua, una de las órdenes que le da es que quiten toda levadura dentro de sus casas, que busquen, ¿ya? Quitar toda levadura, no puede haber levadura. El pan tiene que ser sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura, ¿verdad?, es símbolo y representa, ¿verdad?, corrupción. Representa, ¿verdad?, la corrupción, lo que corrompe.
¿ya? Y por eso Pablo dice a los cristianos de Corintio, ¿verdad? Celebren la Pascua, que es Cristo, nuestra Pascua que es Cristo, que es el verdadero Cordero, que murió por nosotros, ¿ya? Sin los panes de levadura de maldad. ¿Por qué? Porque la levadura, como dije anteriormente, tipifica, ¿verdad? Simboliza pecado. Toda la vida antigua, ¿ya? Por lo tanto, ¿verdad? Para nosotros la Pascua viene siendo hoy, ¿verdad? La liberación de nuestras vidas, ¿verdad? De la condenación del pecado, de la condenación eterna, ¿ya? La Pascua para nosotros representa hoy a Cristo, el verdadero Cordero Pascual que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Además de la liberación de Egipto, la Pascua se constituye el primer día del año religioso de los hebreos y el comienzo de su vida nacional. O sea, hasta el día de hoy Israel ya celebra la Pascua y representa el primer día del año religioso, ¿ya? Y el comienzo de una nueva vida como nación, porque recordemos que hasta antes de la Pascua Israel no era nación, era un pueblo esclavo. Esto ocurrió en el mes de Aviv, llamado Nisan, en la historia posterior, que corresponde a los meses de marzo y abril nuestro. El vocablo Pascua significa pasar de largo, pues el ángel destructor pasó de largo las casas donde la sangre había sido aplicada en los postes. Los detalles del sacrificio y los mandatos que le acompañaban son muy significativos. Ya acá tenemos la palabra hebrea, Ha Pasaj o Pesaj, Ha Pesaj, que quiere decir la Pascua de Yahvé. Pesaj en hebreo, ¿verdad? Quiere decir pasar por encima. Eso quiere decir la palabra Pascua. Ya la palabra hebrea, Pascua, Pesaj, quiere decir pasar por encima. O sea, el ángel de la muerte pasó por encima. Ahora, hay una controversia aquí, ¿verdad? Hay una discusión de que la palabra ángel de la muerte no aparece en el original hebreo. Exactamente, la palabra que aparece en el Tanaj, ¿verdad? Es el heridor. Pero en comentarios, ¿verdad? Extra judíos, como el Talmud, ¿verdad? Y otros más, todos los rabinos concuerdan en que lo que pasó esa noche por acá, por afuera de la casa de los egipcios y de los hebreos fue un ángel de la muerte. ¿Ya? Fue el heridor, como le llama la escritura, y está también en la traducción Reina Valera 1960, el heridor. ¿Qué es lo que era el heridor? Es un ángel, un espíritu, que pasó, ¿verdad?, por las casas y mató a los primogénitos. ¿Ya? Bien, Israel entonces finalmente es liberado por el faraón, ¿verdad? Sale de Egipto, Mizrayim, ¿ya? Del lugar de aflicción, de sufrimiento, y se dirigen entonces hacia el monte Sinaí, ¿ya? Que está en Arabia, como lo vimos anteriormente. No está en la península del Sinaí que actualmente se cree, ya que es el lugar donde eh, fue Moisés con el pueblo de Israel, sino que, como dijo Pablo, ¿verdad? El Sinaí está en Arabia. Y ahí en el monte Sinaí, en el capítulo 19 al 23, Israel recibe la ley, ¿ya? Recibe los misvot. La palabra misvá quiere decir mandamiento, misvot, mandamiento, ¿ya? Plural. Recibe los 613 mandamientos, que en la realidad no son 10, ¿ya? Son 613 mandamientos que tenía que guardar Israel. La subida de Moisés al Sinaí, Moisés sube al Sinaí entonces durante 40 días, ya 40 noches, está ahí delante de la presencia del Señor, recibiendo entonces los misvot, los mandamientos, tanto religiosos como civiles, ya, porque Israel tenía que ser constituido como nación ahora. Recordemos que no era una nación. En el capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos y capítulo 21 al 23 también leyes civiles, ¿ya? De hecho, para que ustedes sepan, muchas de las leyes hoy civiles que se encuentran en nuestras constituciones, ¿verdad? Están basadas ya en las leyes que recibió Moisés en el Sinaí, ¿ya? Estúdense los temas siguientes, dice. La elección de Israel, capítulo 19, versículo 5, en Éxodo, Dios le dice a Israel, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Ya? Entonces, lo que yo dije anteriormente, Israel, ¿verdad? Dios pasa a confirmar ahí, ¿verdad? En el Sinaí, de que Israel no es un pueblo más, no es una nación más. Israel es una nación diferente. Israel es una nación especial para Dios. ¿Ya? Es el pueblo del pacto.
Y eso también nosotros tenemos que colocar en nuestro corazón. Nosotros no somos cualquier pueblo, hermano. Nosotros somos el pueblo de Dios, es el pueblo del pacto. Jesús en la última Santa Cena hizo un pacto con su iglesia. ¿Ya? Esta es la sangre del nuevo pacto, dice Jesús. Porque el pacto en el Sinaí con Israel fue ratificado, fue confirmado por medio de sangre. ¿Ya? Y el pacto que Jesús hizo con nosotros como iglesia también fue ratificado, fue confirmado con sangre. Y la sangre del Hijo de Dios. Por lo tanto, eso nosotros tenemos que entender, que nosotros no somos cualquier pueblo. Somos un pueblo especial, apartado por Dios. El pacto de la ley lo encontramos en Éxodo capítulo 19 al 24. El monte Sinaí, dice, Israel llegó al monte Sinaí aproximadamente 6 semanas después de su partida del Mar Rojo. Ya se demoraron entonces 6 semanas en llegar al monte Sinaí, a Arabia. ¿Ya? Y usted se preguntará, ¿por qué tanto, pastor? Porque recordemos que iban a pie, iban con ganado, con animales, ya con niños, todo tipo de gente también, no solamente salieron hebreos, ya muchos esclavos de otras naciones que estaban esclavos aprovecharon también esta confusión que hubo en Egipto, ¿verdad? Y aprovecharon también de salir con ellos. La escritura dice que muchos pueblos, ¿verdad? Mezclas de pueblos salieron justamente con ellos. Allí permanecieron, ¿verdad? Casi un año, ¿ya? Números capítulo 10, verso 11 dice que en el segundo año entonces ellos partieron del Sinaí hacia Canaán. O sea, estuvieron aproximadamente un año a los pies del monte Sinaí, siendo instruidos como pueblo, constituidos como nación. La montaña conocida hoy como el monte Sinaí es una masa aislada de roca que se levanta abruptamente en la llanura con majestad imponente. Este sitio era muy apropiado, dice, para la promulgación de la ley. Había una magnífica concordancia entre las rocas granito del Sinaí y los fundamentos duraderos de la verdad moral eterna. Al pie del monte Sinaí Israel recibió la ley e hizo pacto con Jehová, dice. Fue organizado debidamente como nación y aceptó a Jehová como su rey. Esta forma de gobierno se llama teocracia, ¿ya? O sea, lo que dije anteriormente, Israel pasó a ser una nación y pasó a tener un gobierno teocrático, donde el rey de ellos, quien dirigía la nación, era el propio Dios, ¿ya? Entonces se vuelve un reino teocrático, ¿ya? Dicen los comentarios del Talmud judío, ya que son comentarios extra bíblicos, ¿ya? El cual hay que prestar atención porque si hay alguien que sabe del Antiguo Testamento y la Escritura son lógicamente los judíos, ¿verdad? Amén. Cuentan ellos que cuando se le ofreció la Torá, cuando habla de la Torá está hablando de los primeros 5 libros que estamos estudiando, ya, Pentateuco, a los judíos, su respuesta fue Naaseh benishma, ¿ya? ¿Qué quiere decir Naaseh benishma en hebreo? Quiere decir haremos y escucharemos, ¿ya? O sea, Dios le ofrece, esta es la ley, estos son los mandamientos, ¿están dispuestos a guardarlo? Moisés baja, ¿verdad? Le preguntan al pueblo, ¿ya? Estos son los mandamientos, ¿ustedes están dispuestos a guardarlo? Y el pueblo dice Naaseh benishma, ni siquiera pensaron, ¿verdad? Respondieron inmediatamente, haremos y escucharemos todo lo que Dios ha dicho, ¿ya? Cuenta la historia, ¿verdad? Talmúdica, que luego la montaña se elevó, dicen ellos, ¿verdad? Cuentan ellos que cuando Moisés le ofrece la ley al pueblo de Israel, dice que la montaña del Sinaí se elevó en el aire y fue suspendida sobre el pueblo. O sea, imagínense ustedes, Israel debajo de la montaña, ya Israel mirando para arriba, ¿verdad? Y tenían la montaña sobre la cabeza. Y Dios les pregunta, ¿están dispuestos a obedecer los mandamientos? ¿Están dispuestos a guardar la ley? Ellos lógicamente, ¿verdad? Sin pensarlo dijeron, Naaseh benishma, haremos y escucharemos. O sea, ni lo pensaron porque tenían la montaña arriba de la cabeza de ellos, se les podía venir encima. Esto no está en la Biblia, ¿ya? Esto es una tradición judía que los rabinos dicen, ¿verdad? Que fue así que Dios convenció a Israel, ¿verdad? Prácticamente no es que los convenció, los intimidó a que aceptaran la ley, ¿ya? Dice que la montaña se elevó en el aire y fue suspendida sobre el pueblo. Seguido a eso, ¿verdad? Cuando el pueblo acepta ya guardar la Torá, los mandamientos, Dios proclamó los 10 mandamientos, por medio de lo cual toda la nación judía, hombre, mujer y niño, participó junto a Moshe en esta experiencia profética única. Al día siguiente Moshe subió a la montaña
y estudió, dice, el resto de la Torá junto a Dios durante 40 días y 40 noches. El Talmud, ¿ya? El comentario talmúdico. En total la Torá contiene 613 mandamientos, ¿ya? O sea, el Pentateuco contiene ya 613 mandamientos, ¿ya? Los cuales fueron transmitidos en el curso de muchos años. Ya, según los rabinos, ¿verdad? No fueron transmitidos inmediatamente todo, ¿ya? Sino que a través del transcurso de los años. Los primeros mandamientos fueron dados en Egipto, ya, capítulo 19. Además fueron dados durante el periodo de 49 días entre el Éxodo y el monte Sinaí. La mayoría fue dada durante los 40 años en el desierto. El mandamiento final fue dado a solo días del fallecimiento de Moshe o Moisés, ¿ya? Pero la verdad las cosas que nosotros siempre como cristianos, ¿verdad?, hablamos de los 10 mitzvot o los 10 mandamientos, pero la realidad fueron 613 que Dios dio a su pueblo Israel que debían guardar. Es lógicamente que están todos contenidos, ¿verdad?, y resumidos en los 10, ¿ya? ¿Ya? En realidad no hay diferencia entre uno de los 10 mandamientos y cualquier otra ley de la Torá. La obligación de observarlo es igual. Pero esto no hace más que fortalecer nuestra pregunta. ¿Por qué esos 10? Los 10 mandamientos son solo el principio fundamental de las 613 mitzvot o mandamientos. Como dije anteriormente, en realidad eran 613, ¿ya? Pero los 10 vienen a resumir, ¿ya? Vienen a resumir todos los demás mandamientos. Si nosotros nos fijamos, ya los mandamientos tienen una forma, ¿verdad?, horizontal y vertical, ¿ya? Vertical como entre el hombre y Dios, ¿ya? El primer mandamiento dice yo soy Hashem, ¿ya? O tu Dios, ¿ya? Yo soy Hashem tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás mi nombre en vano. Observarás el Shabbat o el sábado. Honrarás a tu padre. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, mandamiento, ¿verdad?, vertical, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Después tenemos los horizontales, ¿verdad?, entre el hombre y su prójimo. No matarás, que tienen que ver con el hombre y su prójimo, ¿ya? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso testimonio, no codiciarás, ¿ya? Entonces vemos que hay mandamientos que tienen forma vertical y otros horizontal. Vertical entre Dios y el hombre y horizontal entre el hombre y el prójimo, ¿ya? Por eso le digo que todos los demás mandamientos, los 613, ¿verdad?, se resumen en esto, ¿ya? Pero la realidad lo que Israel recibió fueron 613 mandamientos, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue el propósito de la ley? ¿Por qué Dios le da una ley a Israel? El pacto de la ley no tuvo la intención de ser el medio de salvación. Ojo con esto, ¿ya? El pacto de la ley que Dios tuvo con Israel, los 613 mandamientos, no tuvieron como objetivo, ¿verdad?, salvar a Israel, porque no podían, ¿ya? Sino que fue celebrado con Israel después de su redención lograda mediante poder y sangre. Dios ya había restaurado a Israel a la justa relación con él, por medio de la gracia. Jehová deseaba darle algo que le ayudara a seguir siendo su pueblo y a tener una relación más íntima con él, ¿ya? O sea, los mandamientos, ¿verdad?, tenían el propósito de demostrar primeramente lo malo, lo pecaminoso, ¿verdad?, que es el hombre. Pero tenían el propósito de salvar porque no pueden salvar en la realidad, ¿ya? Los mandamientos tenían el propósito de mostrar lo pecaminoso porque cuando no había ley, no había transgresión. Ellos podían adulterar, podían robar, podían matar, no hay ley, ¿ya? No había transgresión. Pero una vez que vino la ley, ¿verdad?, se encargó de mostrar que lo que era el pecado, hubo transgresión, ¿ya? Y además también la ley les permitía poder mantener la comunión con un Dios santo, ¿ya? Que de otra manera ellos no hubieran podido, ¿verdad?, tener comunión con Dios. Dios prometió 3 cosas condicionadas a la obediencia a Israel. Esto lo encontramos en el capítulo 19, versos 5 al 6. Primero, Israel sería su especial tesoro o posesión. Implica tanto un valor especial como una relación íntima. Jehová escogió a Israel de entre todas las naciones para ser su pueblo especial,
y para ser como su esposa. ¿Ya? O sea, aquí Dios les promete, ¿verdad?, que serían su especial tesoro o posesión. Segundo, sería un reino de sacerdote. Los israelitas tendrían acceso a Dios y deberían representar a Jehová, su rey, ante todo el mundo. ¿Ya? O sea, serían los sacerdotes. Y los sacerdotes, ¿cuál es la función de un sacerdote? Un cohen, interceder. Interceder, ¿verdad?, por el pueblo. O sea, Israel tendría esa obligación, ¿ya?, de interceder por las demás naciones y bendecir las demás naciones. Tercero, serían gente santa, diferente a las naciones paganas que la rodeaban, una nación separada para ser de Dios, a quien serviría y rendiría culto. ¿Ya? Entonces, esto mismo, ¿verdad?, Dios quiere de nosotros. Si ustedes se fijan, los mismos principios que Dios tenía con Israel, los tiene con nosotros hoy con su iglesia. Ser un pueblo especial, ¿ya?, de especial posesión de Él. Ser un reino de sacerdotes, ¿ya?, espirituales, que intercedemos por las naciones, que intercedemos por nuestro prójimo. Y ser gente santa, diferente a las demás naciones, ¿ya? O del mundo. En general, dice, los propósitos de la ley son, primero, proporcionar una norma moral por la cual los redimidos puedan demostrar que son hijos de Dios y vivir en una justa relación con su Creador y con su prójimo. ¿Ya? Segundo, demostrar que Dios es santo y que Él exige la santidad con toda la humanidad. Tercero, enseñar a la humanidad su pecaminosidad y hacerle entender que solamente mediante la gracia puede ser salva. Vamos a ver ahora Gálatas capítulo 3, versos 24 al 25, porque ahí encontramos, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos muestra cuál es el propósito de la ley, ¿ya?, por el cual Dios entregó la ley. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ya? Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo, ¿ya? Encaminarnos a Cristo. Dice que la ley era nuestro ayo. ¿Ya? ¿Qué es lo que era un ayo? En griego, ¿verdad? El ayo era un maestro. Era un maestro, ¿verdad?, que estaba encargado de enseñarle al niño mientras este era niño. Pero una vez, ¿verdad?, que ya era joven, que podía valerse por sí solo, que podía caminar solo, andar solo, ya no necesitaba de un ayo, ya no necesitaba, ¿verdad?, de un maestro. Entonces, ese fue el propósito de la ley. Lo que vemos acá, entonces, la figura que yo tengo acá, vemos a un ayo. Eso era un ayo, ¿verdad? Una persona, un maestro que se encargaba de instruir al niño, mientras este era niño, un pedagogo. ¿Ya? Eso era la función de la ley. Pero una vez que nosotros conocimos a Cristo, ya no necesitamos la ley. No estamos bajo la ley, dice Pablo. Es lo que le está diciendo a los Gálatas, ¿ya? La legislación de Israel, del capítulo 20 al 23, así como cualquier república, es gobernada basándose en su constitución. De la misma manera, Israel, siendo una teocracia, un estado gobernado por Dios, tuvo como base de su gobierno los 10 mandamientos, que podemos considerar como la constitución de las tribus unidas de Israel, ¿ya? Es lo que yo decía anteriormente, los mandamientos, los 613 mandamientos, ya reducidos los 10, ya, eran una constitución de Israel como nación, porque hasta ese momento, hasta antes de salir de Egipto, Israel no era una nación, eran un grupo de hombres esclavos. Pero a partir de que están a los pies del Sinaí recibiendo la ley, ¿verdad?, los 613 mandamientos, ellos pasan a ser constituidos como una nación, que tienen leyes civiles y religiosas. Ahí después vamos a estudiar el libro de Baikra, el libro de Levítico, donde vamos a ver, ¿verdad?, que ahí hay tanto leyes religiosas como leyes civiles que Israel tenía que cumplir. Los mandamientos representan la expresión de la voluntad de Jehová y el patrón por el cual gobierna a sus súbditos, para poder aplicar a sus principios a la vida diaria del pueblo. Fue añadida la ley civil, que prescribía penalidades y daba direcciones para ponerse en vigor. Estamos en la página 22. Bien, punto número 5, capítulo 24 al 40. ¿Ya? Israel en adoración. Moisés recibe el modelo para el tabernáculo, capítulo 24 al 31. Las tablas de la ley quebrada. Recuerden ustedes que Israel fracasa, ¿verdad? Crean un becerro de oro, se rebelan contra Dios. Dios, ¿verdad?, a través de la intercesión de Moisés nuevamente perdona al pueblo, ¿ya? Pero Moisés quebra las primeras tablas que Dios le da contenida con los mandamientos, ¿ya? ¿Por qué motivo las quebra?, se preguntará usted. ¿Por qué Moisés consideraba que el pueblo era inmerecedor? El pueblo se había rebelado contra Dios.
pero Dios nuevamente los restaura a la comunión, los perdona, ¿ya? Y en el capítulo 35 al 39 manda que Moisés construya un tabernáculo, una tienda, para que Israel pueda entonces tener algo visible, ¿ya? Algo visible, algo para ver, para que entiendan que es Dios habitando en medio de ellos. Un lugar donde Israel pudiese acercarse para adorar, para ofrecer sacrificios, tener comunión con Dios, ¿ya? Donde se manifieste la gloria de Dios, la Shekinah, ¿ya? Shekinah de Dios, que viene de la palabra Shahan en hebreo, que quiere decir, ¿verdad? Vecino, residente. O sea, Dios quería darle a entender a Israel que Él era su vecino, que Él era su residente, que estaba permanentemente presente en medio de su pueblo. Y finalmente el tabernáculo erigió en el capítulo 40. En el monte Sinaí, Jehová y su pueblo establecieron un vínculo especial, dice. Con la mediación de Moisés, un pueblo redimido y su Dios fueron unidos en los vínculos sagrados del pacto. Jehová llegó a ser el Dios de Israel e Israel llegó a ser el pueblo de Jehová. Para que pudiera continuar esa comunión, Jehová ordenó la construcción del tabernáculo y hará su santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El designio del tabernáculo se comprende más claramente cuando consideremos los títulos que se aplican. ¿Ya? El tabernáculo, ¿verdad? En hebreo quiere decir morada. Aunque Dios mora en todas partes, señaló un lugar donde su pueblo siempre pudiera encontrarlo en casa. ¿Ya? Como dije anteriormente, ¿verdad? La palabra Shekinah, ¿ya? Quiere decir eso, residencia. El que habita, habitación. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el tabernáculo, la tienda, era el lugar de la morada de Dios, donde ellos podían encontrarlo, tener comunión con Él. Se le llamaba también la tienda de reunión, era el punto de contacto y el medio de comunicación entre el cielo y la tierra. Éxodo capítulo 29, verso 42 al 43. ¿Ya? Se le llamaba también el tabernáculo del testimonio o la tienda del testimonio. Se le llamó de esta manera por la presencia de las dos tablas de la ley que fueron colocadas en el arca. Estas tablas fueron llamadas el testimonio, capítulo 31. Testificaban de la santidad de Dios y del pecado del hombre. Y por último se le llamaba el santuario, literalmente el lugar santo, un edificio separado para la morada divina. ¿Ya? Entonces es así que a través del tabernáculo, no voy a entrar en detalle del tabernáculo, de cómo se construyó, la tipología entre el tabernáculo y Cristo, no, porque eso yo lo enseñé ya en el primer, ¿cuánto se llama? Curso teológico, en el curso básico, en la materia el tabernáculo y la tipología. ¿Se acuerdan ustedes? Cristo y el tabernáculo, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿verdad? El tabernáculo tenía ese propósito de hacer presente la gloria de Dios en medio de su pueblo, hacer entender a su pueblo que Dios habitaba en medio de ellos. Recordemos que ellos venían de Egipto, donde estaban acostumbrados a ver dioses, a palpar dioses, ¿ya? No estaban acostumbrados a servir a un Dios invisible, ellos estaban acostumbrados a ver imágenes, ya de becerro, qué sé yo, de el Dios Nilo, ver cosas. Entonces Dios hace que esto, ¿verdad? Hace con que el tabernáculo habite en medio de ellos para Él manifestar su gloria, para que ellos entiendan que Dios está presente en medio de su pueblo y para poder tener comunión con su pueblo Israel. Muy bien, amados hermanos, terminamos así entonces el libro de Shemot o Éxodo y estaremos la próxima semana entonces con el libro de Baikra o libro de Levítico. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, estudien, repasen el material, el video, vean los videos porque, como dije anteriormente, de aquí van a salir las preguntas para la prueba. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén.